Conocimientos ya olvidados. El misterio antiguo de la ciudad de Alejandría. ¿Por qué fue su decadencia? Entre el año 331 a.C. y los años 400 de la Era Común, existió en Egipto una ciudad que fue la más culta y cosmopolita de su tiempo, y uno de los máximos faros del saber que ha producido la humanidad. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el delta del Nilo, frente al Mediterráneo, 8 años antes de morir, y la dinastía helenística de los Ptolomeos tuvo el acierto de reunir en ella a 3 de los pueblos más cultos de la época, los griegos, los egipcios y los hebreos, para que dieran rienda suelta a sus afanes creativos. Como ciudad fue la de mayor estándar de vida de su tiempo, mientras sus intelectuales generaban importantes avances en las matemáticas, la física, la ingeniería, la astronomía y otras disciplinas. Su fastuosa biblioteca de 500.000 de volúmenes, lamentablemente perdida, como la misma ciudad antigua, fue el epicentro de la creación cultural en el mundo durante varios siglos. La expansión del cristianismo y las tensiones religiosas generadas en el paganismo y el judaísmo condujeron a su decadencia, cayendo finalmente en manos de los árabes islámicos en el año 641. Después, la ciudad pobre y decadente fue devorada por las fuerzas de la naturaleza. Vamos a dedicar este video al auge, apogeo y decadencia de Alejandría, ciudad que fue escenario de una de las experiencias culturales más importantes de la historia humana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Tenía una de las 7 maravillas del mundo, el Faro de Alejandría. La mayoría de la gente asocia a Alejandría con su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue erigido en el siglo III según un proyecto concebido por Ptolomeo I, y su construcción duró 12 años, terminándose durante el reinado de Ptolomeo II, a un costo de 800 talentos de plata. Estaba emplazado en la isla de Faros, o el del Faro, y las fuentes difieren en cuanto a su altura, aunque la mayoría la sitúa entre 103 y 118 metros. Una excepción fue el geógrafo almorávide siciliano Al-Idrisi, quien visitó el faro en el año 1164 y calculó su altura en 162 metros. Tenía una base cuadrada de 30 metros de lado, y en su cúspide estaba un espejo que reflejaba la luz solar en el día y la de una hoguera durante la noche. Las monedas de la época parecen indicar que tenía una estatua de Zeus o de Poseidón en la cima y otra de Tritón en una de las esquinas del edificio. Fue dañado por sucesivos sismos y destruido por el terremoto de Creta de 1303, por lo que se mantuvo en pie durante más de 1050 años, siendo la tercera maravilla del mundo antiguo más longeva, después del mausoleo de Halicarnaso, que duró 1708 años, y la Gran Pirámide de Giza, que aún existe. Antigua Alejandría. Hay registro de actividad humana desde el 2700 a.C. Recientes dataciones radiométricas por uranio o plomo y por radiocarbono de fragmentos de conchas marinas muestran que en el sitio de la antigua ciudad de Alejandría hubo actividad humana durante el periodo del reino antiguo egipcio, también llamado Era de los constructores de pirámides, transcurrido aproximadamente entre los siglos 27 y 21 a.C. Nuevamente se encontraron muestras de presencia humana en el sitio de la futura Alejandría entre los años 1000 y 800 a.C., aunque después de este periodo la evidencia de actividad desaparece. De fuentes antiguas se sabe que en el lugar existió un puesto comercial en tiempos de Ramsés II el Grande, faraón del Nuevo Reino que gobernó entre los años 1279 y 1213 a.C. Este punto era utilizado para comerciar con Creta, pero ya no existían vestigios del mismo cuando llegaron Alejandro Magno y sus macedonios. También se menciona que en el siglo VIII a.C. existía una aldea de pescadores de nombre Racotis, o lo que se construye, que eventualmente fue el núcleo inicial del barrio egipcio de la ciudad de Alejandría. El este de Alejandría, donde ahora está la bahía de Abukir, era un área pantanosa y de islas. En el siglo VII a.C., 300 años antes de la fundación de Alejandría, ya existían en la región importantes ciudades portuarias, como Heracleón y Canopus. Alejandro Magno fundó Alejandría. Después de conquistar Siria en el año 332 a.C., el ejército de Alejandro Magno marchó sobre Egipto, y el líder macedonio decidió fundar una ciudad en el delta del Nilo, frente al mar Mediterráneo, en la pequeña localidad portuaria de Racotis, con la idea de convertirla en una gran capital.
Se afirma que el propio Alejandro trazó el plano de la ciudad y Estrabón, geógrafo e historiador griego que vivió entre los años 64 a.C. y 24 de la Era Común, mostró su admiración por la ciudad 300 años después, escribiendo: la ciudad cuenta con magníficos recintos públicos y palacios reales que ocupan una cuarta o incluso una tercera parte del territorio total. Porque así como cada uno de los reyes, por amor al esplendor, añadía algún adorno a los monumentos públicos, así él mismo se procuraba a sus expensas una residencia además de las que ya estaban en pie. Los suntuosos inmuebles que menciona Estrabón fueron construidos después de que Alejandro dejó el lugar. Aunque se ganó rápidamente el respeto y admiración de los egipcios, incluso fue declarado semidios por el oráculo de Sigua, el general macedonio salió de Egipto pocos meses después de su llegada para marchar sobre Tiro, Fenicia. El proyecto de construir la ciudad imaginada por Alejandro quedó en manos de su comandante Cleómenes. ¿Por qué Alejandro Magno decidió ese lugar para fundar Alejandría? Alejandro concibió Alejandría como una encrucijada entre el mundo occidental y el oriental, y la ceremonia de fundación se realizó en abril del año 331 a.C. En la elección del lugar privó la extraordinaria posición geográfica, y la ciudad abierta al Mediterráneo nació con una vocación de convertirse en el principal puerto marítimo y comercial de la época. En Egipto no existía ninguna otra ciudad importante capaz de asumir este rol, ya que todos los centros urbanos egipcios estaban localizados en las riberas del Nilo, alejadas del mar. Alejandro optó por el lugar en el que estaba el pequeño pueblo de pescadores de Racotis, al oeste del delta del Nilo. El terreno era una fértil franja con el lago Mareotis al sur y la pequeña isla de Faro cerca de la costa mediterránea. La ciudad fue concebida como una polis griega, con un ambicioso proyecto urbanístico desarrollado por el arquitecto griego Dinócrates de Rodas y supervisado por el comandante macedonio Cleómenes. Alejandría estaba protegida por sólidas murallas y sus calles eran más anchas que las de las ciudades griegas, siendo trazadas para que se refrescaran con el viento del norte durante la estación calurosa. Los primeros colonos de Alejandría. Los primeros habitantes de Alejandría fueron los soldados más veteranos del ejército de Alejandro, que pasaron al retiro y se asentaron en la ciudad, a los que se sumaron los egipcios de la región. Sin embargo, pronto empezó a llegar gente de todo el mundo de habla griega, especialmente de Macedonia en principio, atraída por la nueva urbe mediterránea. Igualmente, la ciudad atrajo a la comunidad hebrea, y uno de los 5 distritos principales de Alejandría se convirtió en el barrio judío. Muchos de estos judíos se sintieron tan atraídos por la cultura helenística que aprendieron griego y olvidaron el hebreo. Como consecuencia, tradujeron sus libros sagrados al griego, y uno de los principales productos fue la Septuaginta, o Biblia griega. El nombre de Septuaginta se debió a que en la traducción del hebreo al griego participaron unos 70 eruditos. El nacimiento de la ciudad no fue ajeno a las tensiones étnicas de la época, especialmente entre los griegos y los egipcios libres, a pesar de que los macedonios, por órdenes de Alejandro, habían tenido el tacto de no demoler la aldea egipcia de Racotis, incorporándola a la nueva ciudad. La llegada de los judíos generó igualmente problemas étnicos, pero los 3 grandes pueblos que formaron Alejandría, griegos, egipcios y hebreos, lograron un nivel de convivencia que permitió el desarrollo material e intelectual de la ciudad. La Alejandría tolemaica. Ptolomeo I, primer faraón que gobernó Alejandría cuando Egipto se convirtió en un reino helenístico, y fundador de la dinastía tolemaica, fue un general de Alejandro que se legitimó presentándose como heredero del líder macedonio. Los Ptolomeos se propusieron hacer de Alejandría una urbe única, porque desde su mismo nombre encarnaba la memoria y el espíritu de su fundador, de manera indisolublemente ligados, y esa fue seguramente la intención de Ptolomeo I al hacer enterrar al general macedonio en la ciudad que fundó. El faraón logró desviar hacia Menfis el cortejo fúnebre de Alejandro, cuyo destino era Macedonia, para después trasladar al ilustre cadáver a Alejandría. En Alejandría el cuerpo fue colocado en un sarcófago, primero de oro y después de cristal, situado, según algunas fuentes, en el mismo palacio real, de manera que Alejandro, ya difunto, se convirtió en el símbolo de la dinastía tolemaica. Los Ptolomeos impusieron el culto a Alejandro y la tumba era venerada como la de un dios, hasta que la ciudad antigua decayó. Actualmente no se cuenta con ninguna evidencia arqueológica sobre la ubicación de la tumba de uno de los personajes más importantes en la historia de la humanidad. Divisiones étnicas. Los primeros faraones de la dinastía tolemaica tuvieron cuidado de diferenciar las 3 principales etnias fundadoras de Alejandría: griegos, egipcios y judíos. Al principio es de suponer que los egipcios, como comunidad nativa, eran mayoría, con los hebreos en minoría. Probablemente había esclavos, ya que la esclavitud estaba presente en Grecia, pero no existen detalles sobre su magnitud.
Los griegos alejandrinos enfatizaron en la cultura helenística, en parte para absorber a los no griegos. La ley y las principales instituciones eran griegas, lo que facilitó la helenización. Los libros en otras lenguas solo entraban a la biblioteca después de ser traducidos al griego, y las procesiones y demás actividades reales promovían la helenización. Los griegos no se privaban de manifestarse superiores, lo que creaba fricciones con las demás culturas. De estas divisiones surgieron turbulencias posteriores, y el octavo Ptolomeo, reinante entre los años 144 y 116 a.C., resolvió las diferencias mediante represiones, purgas y deportaciones, notoriamente la del gramático e historiador Apolodoro de Atenas. Con el tiempo, Alejandría fue asiento de la mayor comunidad hebrea del mundo antiguo, y los judíos llegaron a ocupar 2 de los 5 barrios de la ciudad, donde vivían conforme a sus tradiciones y practicaban sus cultos en sus sinagogas. Una urbe cosmopolita. Diodoro Sículo, historiador griego del siglo I, describió a Alejandría como la ciudad cumbre de la civilización, a la vanguardia en riqueza, elegancia y lujo. El Palacio Real, un completo ampliado y modificado por los sucesivos monarcas, albergaba la residencia real, la biblioteca y el museo. No fue ajeno a los escándalos familiares y a los asesinatos de reyes y herederos característicos de la realeza. Su prosperidad económica y su primacía intelectual hicieron de Alejandría una gran ciudad multicultural. Fue concebida para proporcionar el máximo estándar de vida de su tiempo y contaba con gran cantidad de espacios públicos y de entretenimiento, como ágora, teatros, estadio, gimnasio e hipódromo. Su cosmopolitismo la hacía muy diferente a las restantes ciudades egipcias, y su organización urbana se dividió en 3 grandes sectores. En el núcleo dominante estaban los greco-macedonios, jefes políticos y administradores del derecho de ciudadanía. Los egipcios, dueños históricos del lugar, vivían en un vecindario que empezó a formarse en el antiguo pueblo pesquero de Racotis. Un gran número de extranjeros, venidos del Mediterráneo oriental, entre los que destacaban los judíos, tenían sus propios vecindarios. 10 razones por las que la antigua Alejandría era un poder cultural mundial. Alejandría fue un gigante intelectual que reunió los conocimientos egipcios, griegos y romanos en un proyecto único que catalogó y refinó todo el saber mundial en un clima de tolerancia religiosa. Un golpe estratégico maestro de Alejandro Magno ubicó la ciudad entre el lago Mareotis y el mar, formando un puerto natural para el comercio y la defensa. Alejandría se convirtió en una próspera ciudad comercial, que además era la capital intelectual de la antigüedad. Las siguientes son 10 razones de por qué llegó a ser el centro cultural del mundo antiguo. Número 1. Su espíritu de curiosidad desde su fundación. Ptolomeo I probablemente fue alumno de Aristóteles, el filósofo, científico y polímata, que era el crisol del conocimiento humano de su tiempo. El liceo fundado por Aristóteles en Atenas era lo más parecido a una universidad en el sentido moderno. Atenas ya era una potencia en decadencia, pero Ptolomeo I bebió las fuentes de su saber para embarcarse en su proyecto aristotélico propio. La curiosidad intelectual se convirtió en el modo de concebir la vida de la dinastía tolemaica y en la hoja de ruta de Alejandría. Número 2. La reunión de 3 de los pueblos más culturizados del mundo antiguo. Buena parte del éxito de Alejandría y de la conformación de su biblioteca provino del conjunto de grandes pueblos que reunió la antigua ciudad. 3 de las culturas más alfabetizadas de la humanidad en ese momento confluyeron en Alejandría para formar la mayor parte de su población desde su fundación: los griegos llevados por Ptolomeo, la población autóctona egipcia y una gran diáspora judía que se trasladó a la ciudad tras la conquista de Jerusalén por Alejandro. En ese punto de la historia, estas 3 culturas eran insuperables por su riqueza de conocimientos. La mayor parte de la biblioteca estaba formada por textos griegos, así como egipcios y hebreos traducidos al griego. Cada una de estas culturas, por sí sola, reunía parte del saber de la época. Juntas, en una sola ciudad, que les permitía pensar en relativa libertad, produjo el mayor estallido intelectual de la antigüedad. Número 3. Su fastuosa biblioteca. Ptolomeo I llamó a Demetrio de Falero, discípulo de Aristóteles, para desarrollar un proyecto faraónico, la mayor biblioteca del mundo. El reino helenístico de Egipto era rico y Demetrio recibió una gran cantidad de dinero para adquirir todos los libros del mundo. Todos los sucesores del primer Ptolomeo siguieron su ejemplo, enviando eruditos por los distintos confines del planeta en busca de libros para copiar, a expensas del Estado. Fue así como llegaron a Alejandría libros de los lugares más remotos, incluyendo tratados iraníes, además de los textos que reunían el acervo de la Grecia clásica. Todos los barcos que llegaban al puerto de Alejandría estaban obligados a entregar los libros que llevaran a bordo para ser copiados por los copistas alejandrinos. El debate sobre cuántos libros había en la biblioteca de Alejandría continúa vivo, pero una cifra típica es de 500.000.
Número 4. Su prosperidad económica. La riqueza intelectual y cultural de una ciudad depende en alta medida de su situación económica, y Alejandría fue muy próspera por muchos siglos. Su sola localización geográfica en el delta del Nilo ya aseguraba ventajas estratégicas para el comercio. A su enorme puerto llegaban buques de todas partes, y Egipto fue el granero del mundo desde la era tolemaica hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, un periodo de casi 800 años. También se convirtió en un exportador de libros, ya que el acervo de la biblioteca unía el control egipcio del comercio del papiro. Este intenso contacto comercial hizo de Alejandría una ciudad rica y cosmopolita, a la que llegaba gente de todo el mundo en busca de conocimientos. Número 5. Su museo. La biblioteca de Alejandría formaba parte de un complejo mucho más grande llamado Musaeum, o Santuario de las Musas, de donde deriva la palabra museo. Sin embargo, el Museo Alejandrino fue mucho más que una exhibición de cosas raras e importantes, y era un centro de discusión de filósofos, matemáticos, astrónomos, geógrafos y otros científicos. El Estado tolemaico y más tarde el Imperio Romano contrataba a los mejores eruditos para trabajar en el museo. Lamentablemente, se desconoce qué cosas albergaba el museo, aunque se sabe que los Ptolomeos mantuvieron un excelente zoológico. Número 6. Su avanzada medicina. La medicina de la antigüedad alcanzó su apogeo durante la dinastía tolemaica. Los médicos griegos estudiaron la anatomía, pero se interesaron más en elaborar modelos teóricos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. En cambio, los médicos de Alejandría tenían un mayor conocimiento práctico sobre el organismo humano, por la larga experiencia egipcia en la momificación. Además, los médicos alejandrinos se beneficiaron de las libertades que gozaron para la disección de cadáveres y para el horrendo procedimiento de la vivisección, que generalmente practicaban con prisioneros condenados a muerte. En cambio, en el mundo griego clásico y el romano, estas prácticas estuvieron restringidas por motivos religiosos. Médicos de Alejandría, como Herófilo y Erasístrato, escribieron tratados que estuvieron vigentes por muchos siglos. Número 7. Sus mentes maestras en matemáticas e ingeniería. Durante el periodo prealejandrino, incluso en el erudito mundo griego, no siempre fue obvio el uso práctico de las matemáticas, no así en Alejandría. El más famoso del elenco de brillantes matemáticos de Alejandría fue Euclides, llamado el padre de la geometría, cuyo libro Elementos, escrito hace casi 2300 años, continúa vigente. La cima de la ingeniería fue Arquímedes, quien estudió en su juventud en Alejandría y después se mantuvo en contacto por correspondencia el resto de su vida con los científicos de la ciudad. Arquímedes escribió el método de teoremas mecánicos en una carta dirigida a Eratóstenes de Alejandría. Número 8. Sus brillantes físicos. Los científicos alejandrinos desarrollaron dispositivos mecánicos creativos para animar festividades y obras de teatro, lo que contribuyó al desarrollo de la física. Los Ptolomeos eran aficionados a los autómatas, y este interés de Alejandría por la automatización parece haber continuado hasta el Imperio Romano. Arquímedes desarrolló los fundamentos de la estática y la hidrostática, explicó el principio de la palanca, inventó el famoso tornillo que lleva su nombre, de amplia utilización actual. Menos famoso que Arquímedes fue Herón de Alejandría, creador de la primera máquina de vapor de la historia. Herón además fabricó dispositivos con partes móviles accionadas por agua, construyó puertas automáticas para templos y diseñó un órgano de tubos accionados neumáticamente. Número 9. Su ciencia astronómica. Aunque el astrónomo alejandrino más famoso, Claudio Ptolomeo, falló con su teoría geocéntrica, el hecho de que esta fuera el paradigma de la astronomía durante 1400 años, hasta Copérnico en el siglo XVI, muestra el prestigio casi incuestionable que alcanzó la ciencia de Alejandría. Aristarco de Samos, otro astrónomo que estudió en Alejandría, fue el primero en proponer el modelo heliocéntrico, que no pudo identificar su más célebre colega y que después desarrolló Copérnico. Aunque no alcanzaron a inventar el telescopio, los astrónomos alejandrinos contribuyeron a desarrollar dispositivos como el astrolabio y la esfera armillar para comprender mejor el universo. Número 10. Su último estallido de esplendor. Bajo el dominio romano, Alejandría le tomó la delantera a Atenas como gran centro del aprendizaje filosófico y del saber. Hacia el final de la Edad Antigua, Alejandría vivió sus últimos años de esplendor. La expansión del cristianismo tornó el ambiente más religioso y la producción intelectual alejandrina empezó a reflejar esta nueva realidad. La ciudad cayó ante la invasión árabe en el año 641 y con el tiempo los nuevos centros culturales pasaron a ser Damasco y Bagdad. La Biblioteca de Alejandría. La célebre Biblioteca de Alejandría fue comenzada por Ptolomeo I y terminada por Ptolomeo II. El hijo del fundador de la dinastía envió peticiones a gobernantes y eruditos pidiéndoles libros para la biblioteca.
Según el libro Ancient Egypt, de Lorna Waux y Lucia Ganlin, había espacio para hasta 70.000 rollos de papiro. La mayoría de los artículos se compraban, pero a veces se utilizaban otros medios. Con el fin de conseguir obras codiciadas, se registraban todos los barcos que entraban en el puerto. Cada libro encontrado era llevado a la biblioteca, donde se decidía si devolverlo, confiscarlo y reemplazarlo por una copia. No se conoce la cantidad de libros que había en la biblioteca, pero las estimaciones sitúan su número en torno a 500.000. Se afirma que Marco Antonio le donó a Cleopatra 200.000 libros, pero esta versión ha sido puesta en duda desde la antigüedad. Mangasar Margutic Mangasarian, laicista y racionalista estadounidense de origen armenio, escribió: después de su magnífica biblioteca, cuyos estantes soportaban una carga más preciosa que el oro batido, quizás el edificio más estupendo de la ciudad era el templo de Serapis. ¿Qué pasó con la biblioteca de Alejandría? No está claro cómo se perdió la biblioteca de Alejandría, pero existen varias teorías sobre su destrucción. La más extendida es que se quemó durante un incendio en medio del sitio de la ciudad realizado por Julio César en el año 48 a.C. Otra versión señala que la biblioteca fue destruida por los invasores árabes en el siglo VII de la Era Común, durante la expansión del Islam. Otros postulan que pudo haber sido destruida por fanáticos religiosos de la misma ciudad, que veían los textos contrarios a sus creencias como una amenaza. Independientemente de la causa, la destrucción de la biblioteca fue una inmensa pérdida para la civilización universal, tanto por el monumental acopio de libros de todas las culturas de la época, como por su condición de centro de estudios, en el que participaban las mentes más brillantes de su tiempo. La destrucción de la biblioteca borró la evidencia de parte significativa del conocimiento humano y de la historia universal, y su pérdida nunca dejará de lamentarse. Sin embargo, la pérdida de la biblioteca de Alejandría dejó como legado la conciencia de la importancia de preservar el patrimonio intelectual de la humanidad. La Alejandría romana. Después de ser derrotado por Julio César en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C., Pompeyo se refugió en Alejandría, siendo asesinado por el corregente Ptolomeo XIII. César llegó a Alejandría y, real o fingidamente, manifestó indignación por la muerte de su antiguo amigo y después enemigo, y en los enfrentamientos que siguieron, un incendio devastó la ciudad, quemando, según versiones, la famosa biblioteca. Cleopatra se convirtió en reina faraón de Egipto, subordinada a Roma, y tras el magnicidio de César, Marco Antonio se hizo consorte de la soberana egipcia y se mudó a Alejandría, convirtiéndola en su base de operaciones durante 13 años. La coalición de Marco Antonio y Cleopatra fue vencida por Octavio en el año 31 a.C., en la batalla de Actium, y la pareja derrotada se suicidó poco después, la egipcia haciéndose morder por una serpiente, según una versión muy extendida. Con la muerte de Cleopatra, la dinastía tolemaica llegó a su fin. Octavio se convirtió en el primer emperador romano, con el título de Augusto, y Alejandría pasó a ser una simple provincia de Roma bajo el imperio. Augusto restauró Alejandría, y los que se oponen a la versión de César como el mayor quemador de libros de la historia, señalan que la biblioteca aún existía en tiempos del primer emperador de Roma. El cristianismo y la decadencia de Alejandría. Después de que Constantino el Grande promulgó el Edicto de Milán en el año 313, que establecía la tolerancia religiosa, los cristianos se sintieron capaces de atacar más abiertamente a paganos y judíos. Alejandría, que había sido una ciudad de creación intelectual, comenzó a convertirse en centro de disputas religiosas entre el paganismo, el judaísmo y el novedoso cristianismo. Teodosio I prohibió las religiones paganas en el Imperio Romano y fomentó el cristianismo. En el año 391, el patriarca cristiano Teófilo de Alejandría destruyó o convirtió los templos paganos alejandrinos en iglesias. A comienzos del siglo V, Alejandría era escenario de una constante agitación religiosa, y en el año 415, la filósofa neoplatónica Hipatia fue linchada por una turba de cristianos. Según algunos eruditos, ese mismo año ocurrió un incendio que destruyó la biblioteca y el templo de Serapis. Alejandría se transformó en un lugar peligroso e intelectuales de todas las disciplinas la abandonaron en busca de mayor seguridad. La ciudad se empobreció tanto económica como culturalmente y empezó a decaer. Cayó en poder de los persas sasánidas en el año 619, que fueron desplazados por los bizantinos cristianos en el año 628 y estos por los árabes islámicos en el año 641. Lo que se salvó de la guerra cayó por las fuerzas de la naturaleza, bajo la forma de terremotos e inundaciones, y a comienzos del siglo XIV, la mayor parte de la Alejandría tolemaica había desaparecido. Alejandría es probablemente el mejor ejemplo histórico de cómo la tolerancia religiosa y la inteligencia de los líderes conduce a nuevos niveles de aprendizaje y sabiduría, pero también de cómo la intolerancia
destruye las posibilidades creativas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más del misterio antiguo de la ciudad de Alejandría. ¿Por qué fue su decadencia? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.